Buen día chicos, en este momento damos inicio a lo que es la semana 2 respecto a lo que es la temática de peligros como tal que se tienen, accidentes de trabajo y cómo se dan estos dentro de la industria. Y otro tipo de temas referentes a los que ya habíamos enlazado con la semana 1 de la temática. Entonces para esto pues vamos a iniciar diciendo que es un accidente de trabajo. Entonces, un accidente de trabajo viene siendo un suceso repentino que sobreviene por causa o, en este caso, lo que tiene que ver con lo que produce un trabajador respecto a una lesión orgánica o perturbación funcional, sea una invalidez o muerte. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando se habla de una causa o ocasión del trabajo, refiere a que yo puedo estar realizando cualquier tipo de labor y esta, en un descuido, negligencia, o por algún altercado X o Y, me va a generar a mí daño a mi parte física o si no material a la empresa. Además también, en este caso, cuento que una lesión orgánica pues me perturba una parte funcional. ¿A qué me refiero? Puede ser que sea exceso de ruido y que mi cuerpo pierda el desequilibrio o el estrés me genere a mí mal genio o yo no pueda estar concentrado. Lo otro es una invalidez, que en este caso puede ser, no sé, una fractura o algo que me da a mí, en este caso, un momento de incapacidad para yo no realizar diferentes funciones. Lo mismo sucede en este caso cuando es la muerte, pues tenemos las tareas de alto riesgo que son las que siempre conllevamos a esto. Entonces, para esto, vamos en este caso a darle lo que es la definición a un riesgo. Entonces, un riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa. Entonces, ¿cómo digo esto? Supongamos que estoy realizando una actividad donde estoy cargando, en este caso, no sé, una tubería o algo con otro compañero y por hacer una mala fuerza me da a mi lumbagia y si no, como tal, me va a causar a mí una exposición peligrosa a este. Pueda que no suceda nada, pero ahí está presente el riesgo para causarme una lesión a mí de una fractura o un golpe, una laceración o cualquier otra cuestión. Y respecto a una enfermedad, podría definir, por ejemplo, trabajar todo el día frente a un computador, desgaste visual, y también puede ser que me dé en este caso a mí generación de estrés o lumbalgia como tal. Luego, cuento también con peligros, que en este caso es de dónde proviene el riesgo, por decirlo así. Por eso lo defino como una fuente, una situación o acto potencial que me va a generar daño a partir de una enfermedad o lesión a la persona. O si no, puedo en este caso combinar las dos. Por ejemplo, lo que es quedar cuadrapléjico es una enfermedad como tal, chicos, y una lesión también al cuerpo. Entonces, ¿qué viene siendo el peligro? Supongamos que yo estoy realizando, en este caso, una actividad al aire libre en campo abierto, colocando unas estacas, por decirlo así, o unos estacones, y tengo el sol que está dando muy duro durante todo el día. Entonces, aquí tengo yo mi fuente. Mi fuente del peligro como tal es el campo abierto, donde estoy directamente a la exposición del sol. Entonces, este me va a generar a mí lo que se llama la insolación o me va a quemar la piel como tal y eso me va a producir a mí la lesión de la que tanto hablas en la definición. Por otro lado, recuerden que durante toda nuestra vida, sin estar en la parte laboral, siempre estamos expuestos al riesgo. Entonces, para esto, vamos a definir qué es un incidente como tal. Entonces, para hablar de un incidente, hablaríamos de un evento anormal que se presenta en cualquier actividad laboral. Entonces, me puede producir una lesión o un daño, pero se dice potencial porque esto es lo que puede ocurrir, pero no se va a llevar el caso en este momento de que suceda. Por tanto, cuando hay un incidente, estamos expuestos a un potencial de lesión o también enfermedad. Es decir, hay una condición dentro del área de trabajo que me vuelve peligroso realizarlo o si no, algún comportamiento inseguro del cual me toca hacer intervención. Supongamos en este caso que yo estoy realizando una actividad anormal, por decirlo así, donde yo paso
como tal por un área que en este caso está energizada, pero no hay señalización. Entonces, hay un incidente, no pasó nada, el trabajador siguió normal, volvió, pasó otro trabajador, pero cuestión de que cuando este sí pasó, sucedió un incendio y ahí mismo también lo afectó y pues tuvo alguna quemadura. Otro ejemplo también puede ser que usted, ejemplo, esté en la oficina, está el aire acondicionado encima suyo, usted se paró normal, pa, se cayó el aire acondicionado, no le cayó a usted, solo dañó el computador. El suceso da a entender que es un incidente porque pues no ocurrió un potencial como tal de lo que se esperaba y se determina y se clasifica como incidente. Pero caso contrario, tenemos cuando yo estoy ahí, el aire acondicionado me cae encima y me produce un golpe que me puede producir, no sé, una fractura, una laceración, pérdida de la conciencia por un rato al caer encima de mi cabeza o otras cosas. Y ahí lo terminamos denominando un accidente de trabajo. Ahora, en los accidentes de trabajo encontramos unas causas, clasificación y control. Entonces, un accidente de trabajo pues constituye lo fundamental de la seguridad industrial y su punto es preventivo, o sea, evitar en este caso que me suceda a mí un daño para la empresa o caso contrario una lesión a mí mismo. Para esto pues yo tengo que estudiar causas y me hago la pregunta es ¿por qué ocurre? Porque en este caso pues como ya están establecidos los procedimientos de trabajo seguro como ya lo habíamos visto y mencionado, contamos que estos tienen un fin, o sea, tienen una línea que viene ahí detrás de algo. Y además de eso no es lo único. También hay algo como tal que se genera a partir de fuente. Entonces, la causa viene comprometida a una fuente y el peligro puede estar en cualquier área de trabajo. Entonces, estas están comprometidas acorde a lo que tiene que ver con el accidente. Entonces, accidente respecto a qué? Si a usted, en este caso, lo conllevan a realizar una actividad y la actividad es de alto riesgo y usted no cuenta con sus elementos de protección individual, netamente está directamente conectado a lo que tiene que ser la fuente del riesgo del peligro que se encuentra, que le va a generar a usted una lesión, un accidente o en caso contrario la muerte. También hay unos agentes participantes y estos pueden ser cualquier X o Y evento que ocurra de inmediato. Otros son los tipos en cómo se producen y se desarrollan los hechos. Entonces, estos tipos en cómo se desarrollan y se desarrollan, sucede que para tales casos los trabajos todos son diferentes y pues el nivel de seguridad también. Esto me requiere a mí que yo debo evitar también el contacto directo con algunos trabajadores o si no con mis propios compañeros cuando veo que ellos no están siguiendo paso a paso los procedimientos. Esto pues me va a llevar a mí a desarrollar preventivamente todo lo que yo tengo que realizar en un accidente de trabajo. Por otro lado, tengo que no existe una clasificación única para cualquier accidente, sino que estos ocurren pues en cualquier ámbito laboral. Como yo no puedo especificar que este accidente siempre ocurre con tal nombre o este accidente sucede por tal cosa, lo más concorde a la actividad es enlazar números como que estadística. Y estas estadísticas pues difieren al objetivo que se está haciendo de la actividad para clasificar qué tipo de actividad si es de alto riesgo, no lo es y demás cosas. Esto lo vuelve característico porque esto va de acuerdo al fin de cada actividad. También sucede que hay que destacar el tipo de accidente referente a qué es lo que estoy realizando en esta actividad. Porque se supone que para tales casos, cuando yo produzco el contacto directo, ya sea con el riesgo y también con el agente que puede ser mi medio, y todo lo que he estado frente a la persona que fue accidentada, esto me define a mí que hay falencias dentro de lo que tiene que ver mis procedimientos de trabajo seguro. Esto me va a llevar a mí que yo destaque y revise concorde a las actividades que puedo mejorar como acción preventiva y correctiva también. Por lo tanto, un accidente de trabajo se vuelve superlativo frente a su clasificación o tipo. Además, ¿cómo se produce un accidente? Tenemos algunos ejemplos como tal. Tenemos la distracción,
Entonces es una de las principales causas porque en este caso nosotros, en vez de estar concentrados en la actividad, nos dedicamos a realizar otras o en este caso en simultánea varias tareas, cosa que es errónea y no se debe realizar debido a los aspectos que se tienen referentes a la seguridad industrial. Lo otro es que no debemos tener accesorios, por ejemplo como corbata, reloj, anillos, entre otros, porque estos tenemos que quitárnoslos para operar en este caso en máquinas. Cualquier cosa que se atore o en este caso me produzca a mi lesión sin yo protegerme, pues el principal culpable va a ser uno mismo. También se tiene que antes de usarlos hay que inspeccionar equipos eléctricos, que no haya falla como en este caso tiene que ser cables pelados, cables que son cortados, sin conexión alguna, desconocido y además de eso sin revisar lo que es un plano de electricidad donde nosotros podemos determinar también este tipo de lo que tiene que ver de inspecciones. También tenemos que no debemos esforzarnos ni que tampoco en este caso hagamos una mala fuerza, porque esto al levantar materiales pesados sin mantener en este caso la espalda recta y usar las piernas, pues nos va a causar una lumbalgia o en este caso puede fracturas en el mayor caso. También el uso de elementos de protección individual es importante para nosotros en este caso no estar en contacto directo con algunas sustancias o algo que me corten, que me quemen, que en este caso sean fatales para mi salud. También tengo que debo cuidar mi cuerpo y mis ojos. Entonces para esto me piden a mí el uso de condición protectora de lo que tiene que ver un overol y en este caso una careta y guantes también de seguridad. Estos con el fin de que cuando yo esté soldando, esté realizando mis actividades correctamente, me lo establece todo el procedimiento de trabajo seguro o en este caso las funciones que tengo referente a la actividad. Por tanto, vemos aquí la guía para la identificación de peligros y valoración del riesgo en salud y seguridad ocupacional, donde relatamos que esta norma la identificamos en manera corta como la GTC 45 del Consejo Colombiano de Seguridad y de la ICONTA Internacional. Para esto tenemos estas definiciones que son importantes tomarlas en cuenta cuando estamos hablando de la GTC 45. Estas se refieren como tal a la primera, que vendría siendo análisis del riesgo, que es un proceso para comprender la naturaleza como tal y en otros casos lo referente a el nivel del riesgo. Entonces la suma de estas dos me van a definir qué tan complejo es el riesgo y qué tan grave consecuencia me puede acarrear esto durante las actividades. Por otro lado, tengo que la consecuencia a partir de lo que yo tengo de mis actividades es un resultado que me causa ya sea una lesión o una enfermedad. Entonces para esto, pues hay una materialización del riesgo, la cual yo la describo cuando estoy haciendo la investigación del suceso, o cuantitativamente a partir por datos que están expresados por tablas. Esto pues me va a diferir a mí que a partir del análisis del riesgo, yo puedo expresar en cualquiera de estos dos ámbitos cómo se me da un riesgo que me da a mí el resultado como tal de lo que yo voy a obtener en consecuencia. Entonces, para ello, yo hago esa evaluación del riesgo. Y eso, pues, es un proceso que se determina a partir del nivel de riesgo que se asocia al nivel de probabilidad y el de consecuencia. Por tanto, estos dos me van a generar a mí el nivel de riesgo que yo tengo durante mi actividad cualquiera. Además, recordar que esto me va a generar a mí también otro tipo de situaciones. Pero en este caso, ¿cómo sé yo que estoy expuesto a un riesgo, a un peligro? Estoy expuesto en cualquier lado. Lo que pasa es que hay unos peligros o riesgos que son más evidentes que otros. Y en este hablaría del contacto con los peligros referente al momento en el que la persona está realizando la actividad.
también identifico el tipo de peligro, porque este peligro tiene también unas características las cuales me van a ayudar a mí a mejorar mi procedimiento de trabajo seguro y también me van a ayudar a que se haga la mejora continua del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Lo otro es implementar medidas de control, esto para minimizar la ocurrencia de incidentes y accidentes. Supongamos que en este caso yo utilizo unas botas normales de caucho y en este caso me cayó cualquier elemento en mi pie que me machucó sin protección alguna. Entonces mi medida de control viene siendo ya, en este caso, unas botas de mayor seguridad como son punta de acero, donde me cae un objeto y no me va a pasar totalmente nada y me va a proteger a mí mis partes del cuerpo. A su vez, tengo un nivel de riesgo y dado al nivel de riesgo, donde yo encuentro una magnitud en la concentración que se da de para que resulte referente a que a una probabilidad, que es qué tan recurrente puede eso suceder, perdón, y a una consecuencia que me va a generar a mí estos dos, lo que es totalmente el resultado de qué tan expuesto estoy a ese riesgo. Para ello, es importante tomar en cuenta que la identificación de peligros y la valoración de riesgos dentro de la GTC 45 es muy importante, pues esto me va a generar a mí más eficacia, más actividades, más ímpetu y no solamente ímpetu, también me va a expresar a mí en tales casos cómo es que yo debo referirme como tal a cierto tipo de actividades y qué es lo que yo voy a requerir para ellas. De esta manera, pues clasificar las actividades, tareas y procesos que se tienen referente a lo de la GTC 45, pues tienen que establecerse de una manera concreta y segura. Por ello, las organizaciones deben estar en tal caso especificando cuáles son los criterios de clasificación de estas mismas. Y pues estos criterios de clasificación de estas mismas van dados a la operación o a la necesidad como tal en la que se encuentra expuesto con referencia a la actividad laboral. Por ejemplo, tenemos algunas cosas que se dan dentro del campo laboral. Las áreas geográficas son una de esas, ya sea dentro o fuera. Encontramos en las instalaciones de la misma organización o la empresa desorden o limpieza, que viene siendo un factor del cual también puede suceder un accidente o un incidente. Y no solamente eso, hay factores externos que son naturales que también me pueden afectar, por eso se dice que también en áreas geográficas fuera de las mismas. Lo otro es que durante las etapas del proceso de producción tengo algunos errores y esto pues me va a definir a mí también qué tan eficaz y eficientemente yo puedo obtener mi clasificación para entablar bien mi identificación de riesgos o peligros. O en caso contrario, la prestación del servicio que yo brindo como trabajador. Sucede también que tengo trabajos planificados y otro que es reactivo. Entonces, yo planifico un trabajo, pero como tal, cuenta con una acción reactiva. Supongamos, por ejemplo, un trabajo en alturas de donde yo voy a hacer mantenimiento de tanques. Y pues este mantenimiento de tanques como tal que ustedes observan ahí, me va a llevar a mí al ímpetu como tal de que pueda suceder algo en alturas. También tengo tareas muy específicas que son críticas, como por ejemplo pasando a una de espacios confinados. Que yo esté en este caso en un área muy oscura y necesite como tal iluminación para realizar limpieza, lavado, soldaduras u otra cosa de actividades que puedo realizar. Las actividades, chicos, siempre van ligadas a una consecuencia que me va a producir el riesgo, pero esto es evitable o se puede minimizar acorde a controles o si no al uso de elementos de protección individual. Para esto pues también encontramos algo que son las fases de diseño, instalación, mantenimiento, reparación y disposición. Esta fase referente a los ciclos de trabajo, equipos de trabajo, está de que si yo no hago bien mi diseño, pues voy a tener también algo que me suceda. Las instalaciones tienen que estar óptimas para cualquier tipo de labor
Los mantenimientos que se le hacen a los diferentes equipos tienen que también ser constantes o periódicos. Y como si fuera poco, pues también tengo que repararlos. Porque estos pues también sufren con el tiempo y pues es necesario cambiarles algunas partes también. O hacerle alguna modificación o mejora, ya no solamente sin equipo, sino también las áreas de trabajo. Y disponer en este caso del espacio, confort y demás cosas que yo necesite para realizar la actividad. También tengo que hay diferentes estados de operación de la planta o equipo. Pues porque en algunas ocasiones pueden haber paradas o arranques bruscos. ¿Esto cómo lo identifico yo? Puede ser en este caso cuando tengo equipos tecnológicos, dentro de los cuales tengo medidas de control de ingeniería, las cuales pueden parar todo o en este caso iniciar mi operación normal. Supongamos que en este caso se va la energía. Entonces la energía es uno, por ejemplo, de esos dentro de los cuales yo puedo aplicar como tal a mi conocimiento el uso de una planta eléctrica que me pueda otra vez poner en funcionamiento todas mis actividades sin ocurrir algo. Pero tengo errores porque en el caso de no tenerla, pues también tengo desgaste de combustible. Me está generando una actividad crítica, pues porque esta pueda que no tenga mantenimiento a lo que se le hace poco uso constante. Y esto pues va a tener algún altercado dentro de la empresa. Lo otro es que yo tengo la generación como tal también de riesgos debido a la distribución particular de equipos estos, o sea, cuando hay cambios en la distribución, me refiero en los de las áreas dentro de las cuales me encuentro yo laborando, como tal producción, mantenimiento, una cosa o la otra, y también hasta en las propias oficinas o las partes administrativas. Lo que tiene que ver con tareas propias también es una cuestión que debemos tener documentada o también de las subcontratadas, porque a pesar de que nosotros contratamos por aparte como empresa, también tenemos que capacitar a estas personas para que ingresen a nuestras instalaciones y como si fuera poco, no fuese a ocurrir algún tipo de peligro o riesgo. Frente a esto, pues encontramos que una vez dado eso, vamos a identificar los peligros. Entonces, un peligro lo identifico según las siguientes preguntas. ¿Existe una situación que pueda generar daño? Sí, como yo les vengo diciendo, siempre estamos expuestos al riesgo y al peligro y eso siempre va a suceder. ¿Cómo se da esta situación que me genere a mí daño, que me ataque al cuerpo o algo, o que cause algún daño material? Pues esto se da, chicos, como tal, cuando en situaciones alternas yo pongo a realizar mi actividad como tal a los trabajadores y yo miro que generalmente me puede ocurrir a mí si yo fuese el HS. Además de eso, que yo como trabajador sé también qué se puede dañar, qué se puede generar o qué puedo perder. Luego me pregunto quién o qué puede sufrir este daño. Entonces pueden ser mis compañeros de trabajo o equipo de trabajo, alrededor, yo mismo o personas fuera dentro de nuestra área, si en este caso la actividad es muy peligrosa. También puede ocurrir, ¿cómo puede ocurrir el daño? Entonces el daño puede ser material o por lesión. ¿Cuándo puede ocurrir el daño? Cuando en este caso yo tengo negligencia, me salto los pasos, evito seguir los correspondientes instrucciones o demás cosas. Lo otro es cuando el daño que le puede ocurrir a uno o cuál es el mismo que le puede en este caso causar, yo puedo decir que ejemplo, estoy trabajando con soldadura y puedo decir que en este caso me cayó una esquirla en el ojo que me está afectando mi visión o me estoy en este caso sin utilizar elementos de protección individual correspondiente a lo que tiene que ver con un daño de quemadura o en algunos casos las laceraciones o cortaduras en el cuerpo. La siguiente pregunta también puede ser ejemplificada, entonces, ¿cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta? Entonces, se supone que cuando yo en este caso voy a hacer inspecciones como auditor, yo me doy cuenta en algunas veces que el trabajador puede ser afectado por no utilizar un control de ingeniería, el EPI, ser negligente con los procedimientos de trabajo seguro, no cumplir con las instrucciones y demás cosas. Esto hace que mi parte interesada, que pueda ser en este caso la alta dirección o demás, no concorde con lo que tiene que ver la identificación de peligros, lo cual se debe tener y prevenir dentro de esta misma evaluación. Por tanto, tenemos la clasificación de peligros y esta está
referente a un riesgo que se puede dar. Entonces, la clasificación de los peligros se tiene en cuenta referente a esta tabla, que es tomada de las diferentes actividades laborales y de los sitios donde puedo yo realizar un trabajo. Son muchísimas, pueden aumentar también, no son las únicas. La idea es tener algo resumido entre las actividades generales que se hay realizando en los diferentes campos laborales. Por ello, pues tenemos una descripción y una clasificación. Dentro de la clasificación encontramos los siguientes, que son biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad externas o internas y fenómenos naturales. Frente a esta clasificación, pues encontramos que hay una descripción como tal, y para biológicos vendría siendo virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos y demás excrementos. Lo otro, para físicos encontramos el ruido, impacto intermitente o incontinuo en algunas generaciones de lo que tiene que ver el ruido, tomando en cuenta que pues en este caso tenemos unos niveles permisibles que soportamos nosotros. También lo que tiene que ver la iluminación referente a qué, al exceso de luz o el déficit de luz, la vibración del cuerpo, ya sea entera o cementaria, sea por partes, como por ejemplo un taladro, cuando usted está en este caso ejerciendo fuerza en una pared, o que ya todo el equipo vibra referente a lo que tiene que ver el motor. Por si fuera poco, también encontramos temperaturas extremas, calor y frío. Por ejemplo, cuando tenemos incendios nos encontramos a temperatura extrema cuando estamos trabajando con alguna parte de alimentos en las industrias para el frío también, en su almacenamiento. Referente a lo que es la presión atmosférica, pues encontramos normal o ajustada. Muchas veces referente en que en algunos lugares pues la presión nos va a afectar también. Radiaciones ionizantes como rayos X, gamma, beta y alfa y demás, como lo que tiene que ver en este caso pasar por estaciones eléctricas o demás. No solamente eso, también cuando en este caso nos hacemos exámenes de rutina, pues estamos expuestos también a estos. Otros que son los ionizantes como láser, ultravioleta e infrarroja y pues demás que se encuentran. Dentro de los químicos, pues polvos orgánicos o inorgánicos para tales cuestiones, fibras también. Por ejemplo, hay una fibra química como tal que en este caso pues puede favorecer o afectar a los demás componentes dentro de la industria o en este caso retener ahí contaminantes. También encontramos algunos líquidos que tienen que ver con nieblas o rocíos y pues estos pueden ser tóxicos también. Encontramos gases o vapores que también pueden ser en este caso irritantes o tóxicos, humos metálicos y no metálicos y material particulado. Este material particulado es referente a lo que es por ejemplo el óxido de carbono o el smog de los vehículos. La parte psicosocial es muy importante, chicos. En esta pues gestión organizacional, cómo manda, participación, equipo, cómo se comporta la persona, cómo es mi desempeño laboral y no solamente eso. Esta es una de las partes más peligrosas, más peligroso porque usted no sabe cómo llega su compañero al área de trabajo y no va a determinar si está en óptimas condiciones para laborar o no. Lo otro, por ejemplo, son las características de la organización del trabajo, que en este caso se dan como la comunicación, tecnología, unas demandas tecnológicas o demás cuantitativas que se tiene a la labor. También tengo cómo trabaja mi equipo, que es la calidad o cohesión, en este caso la inercia que hay dentro del equipo para trabajar. Cómo se da en este caso la tarea, si hay en este caso presión, es individual, hay emociones expresadas también en ellas. Cómo se da la interfaz de la tarea en algunas cuestiones con lo que tiene que ver conocimientos, si yo tengo la iniciativa, si somos autónomos o no. Y la jornada de trabajo, cuando tengo en este caso pausas, tengo rotación del personal, también trabajo en las diferentes jornadas y esto pues me va a decir también si yo descanso o no. Referente a la parte biomecánica, pues encontramos la postura, ya sea prolongada, forzada o entre otras cosas, un esfuerzo mayor de lo que usted puede soportar en cargas, un movimiento repetitivo que en este caso le puede a usted generar o causar lo que tiene que ver dolores. Otro es la manipulación manual de cargas y esta manipulación manual de cargas es referente a lo que usted hace con su cuerpo. Recuerde que ya contamos con equipos chicos y pues estos debemos hacerle uso también.
Lo demás que tengo también es que tengo condiciones de seguridad referente a lo mecánico, por ejemplo, elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados sólidos o fluidos. Esto pues se puede dar en cualquier condición del área. También encuentro una parte eléctrica que puede ser referente a alta, baja o media tensión y también una estática que se puede comportar en una estación eléctrica. Locativos como el almacenamiento, si tengo zonas deslizantes, arena, tengo desorden, hay objetos caídos y demás. Tecnológico, explosión, fuga, derrame, incendio que está generado por los equipos que yo no puedo controlar debido a que a su mantenimiento o que se dañan de una de por sí. Accidentes de trabajo como tal, que son explícitos dentro de la empresa o también fuera de la empresa. Públicos también cuentan, chicos, como robos, atracos, asaltos. El desorden público también podría ser incluida una de estas. Los trabajos en altura y espacios confinados cuando no contamos en este caso, chicos, con las herramientas necesarias para la protección o desarrollo adecuado de esto. Recuerden que tenemos equipos para los espacios confinados y también equipos para los trabajos en alturas. Dentro de fenómenos naturales, pues puede ser ya un sismo, un terremoto, un vendaval, inundaciones, derrumbes, precipitaciones como lluvias, granizadas y heladas que se evidencian en los diferentes lugares donde se pueden encontrar varias empresas y pues esto es acorde también a lo que es la área geográfica, ubicación geográfica de determinada empresa o en cualquier punto fuera de ella. Siendo así de esta manera, pues encontramos que existe una identificación de controles. Por ejemplo, la fuente es el cambio o modificación de proceso mediante una medida de control en la fuente generadora del riesgo. Entonces, supongamos que para tal fin, por tanto, dentro de la fuente medio individuo voy a establecer lo siguiente. La fuente es de donde se está generando como tal la contaminación, el riesgo o el daño. Supongamos que yo tengo, en este caso, una planta extractora y se está generando humos. Entonces ahí tengo mi fuente que me está generando, por ejemplo, dióxido de carbono, y viene siendo la generadora del riesgo. Luego paso al medio, el medio es cómo sea de la fuente y llega al individuo a la persona. Entonces, cómo sea que esto llegue a causarle el daño que necesita la persona para que en este caso se dé un accidente o como tal, cómo se va a generar la lesión para que también pueda en algunos casos producir una enfermedad laboral. Frente a otras cuestiones, pues esto ya establece una relación dentro de la fuente y el medio, que es lo que me va a generar a mí como tal que suceda el riesgo. Ahora, entablo que el individuo tiene que aplicar medidas de control referente a sus elementos de protección individual para que éste no sufra ninguna lesión o alguna enfermedad. Y esto, por ejemplo, si hablamos de lo que es la generadora de dióxido de carbono, puede ser una mascarilla full face que esté en este caso evitando la respiración de estos gases. También hay controles administrativos que reducen en este caso la exposición como inspecciones, que ya las vimos, ajustes en los procedimientos que también ya se vio este tema, entre otros que pueden ir incluidos controles de ingeniería en general. Son muchas cosas más que podemos ayudar a que mitiguen este caso de exposición al riesgo. Como tal, pues la valoración del riesgo se da en la inclusión de lo siguiente. Entonces la evaluación tiene en cuenta controles que ya están y si los vamos a mejorar. También tenemos en cuenta que la definición de los criterios de aceptabilidad de este mismo están dados acorde a la evaluación o identificación que yo le doy. Y esto pues me va a definir a mí si el riesgo es aceptable o no, o con base en esos mismos criterios que debo realizar yo dentro de mi evaluación. Como si fuera poco, pues esta evaluación tiene lo siguiente. Uno es el nivel de consecuencia como tal, que me asemeja a mí qué tan severo es la consecuencia que yo tengo respecto al daño, o sea, qué tan malo va a ser para mí. Lo otro es que para tal consecuencia voy a obtener también un nivel de deficiencia. Entonces, esto me va a entablar que esa relación que yo tengo dentro de la anterior variable me define a mí que es un conjunto de peligros de la cual tiene una relación directa con un incidente o con un accidente, pero lo que yo busco es mirar cómo se previene en el lugar de trabajo y esto, si yo no lo logro
prevenir, pues tengo un nivel de deficiencia en mis procedimientos respecto a mi salud y seguridad en el trabajo. Lo otro como tal es que esta misma evaluación pues tiene un nivel de exposición. Entonces, ¿qué tanto puedo yo tener de peligro frente a una situación laboral que me encuentre en cualquier área? Supongamos que yo me puedo encontrar todo el día laborando en una oficina, no me va a suceder nada, pero salgo yo a laborar como tal todo el día a campo, pues tengo insolación. Entonces, la exposición, o en sea en un lugar determinado o no, me va a generar diferentes incidentes o consecuencias que yo tengo que ligar como tal para prevenir mi incidente o accidente. Y pues esto me va a definir a mí cómo controlar también el riesgo. Lo otro, referente también, es que el nivel de probabilidad, pues también tiene un producto que viene dado de la deficiencia y la exposición, que es la que ya veníamos hablando anteriormente. Y esto pues va a generar también que a partir de la probabilidad y el nivel de consecuencia que ya habíamos hablado anteriormente, me va a generar a mí cuál es la magnitud del riesgo. Entonces, voy a empezar a implementar, si en este caso tengo un riesgo bajo, medio o alto, conforme yo lo establezca en mi normatividad. Para ello, pues la evaluación del riesgo me corresponde a un proceso que va determinado de la probabilidad referente al evento específico que tenga y cuál es la magnitud que éste tenga. Entonces, esto lo voy a hacer con información ya establecida referente a las tablas que se encuentran dentro de la normatividad GTC 45. Y para ende, pues tengo lo siguiente, que es evaluar el nivel de riesgo, que es NR, y la determino con la siguiente ecuación. Tengo NR, que es el nivel del riesgo, tengo NP, que es el nivel de probabilidad, por NC, que en este caso es el nivel de consecuencia. Entonces, el nivel de probabilidad por nivel de consecuencia me va a obtener a mí el nivel del riesgo. Pero yo tengo que determinar la probabilidad de otra manera. Entonces, para esto implemento la siguiente fórmula. Si yo no implemento primero esto, no puedo obtener el nivel de riesgo. Por ello, tengo que el nivel de probabilidad es igual al nivel de deficiencia, que es ND, por el nivel de exposición, que es NE. Entonces, al obtener a partir de la multiplicación de estos dos, voy a obtener el nivel de probabilidad y con ese ya puedo empezar a calcular el nivel de probabilidad con el nivel de consecuencia para obtener un valor óptimo de cuál es mi nivel de riesgo. Entonces, para esto, pues vamos a visualizar las tablas dentro de las cuales ejemplifico cómo es que se da todo este tipo de procedimientos y labores y a su vez, como tal, ¿qué me ejemplifica a mí dentro de las actividades? Entonces, por ello, tengo lo siguiente. La primera tabla, que es el nivel de eficiencia, que viene ejemplificada de la siguiente manera. Entonces, tengo valores donde no se asigna, vendría siendo 0, 2, 6 y 10. Y estos tienen un significado directo acorde al nivel en el cual yo me encuentro. Entonces, primero leemos esto y esto me va a definir a mí qué valor tengo y cuál es el nivel de eficiencia. Cada uno con su correspectivo valor para determinar la eficiencia que yo tengo. Entonces, yo puedo suponer en este caso que dentro de cualquier actividad digo que se detecta un peligro que pues es poco significativo y no tiene mucha importancia, pero que le puedo aplicar una medida preventiva. Entonces, por ejemplo, que yo necesito unos guantes de carnaza. Entonces, compro, utilizo unos guantes de carnaza. Y esto lo defino con el valor de nivel de eficiencia 2, lo que me determina que es un nivel medio. Lo otro es que el nivel de exposición que yo tengo, como tal, está dado también en cuatro maneras. Y estas cuatro maneras que yo tengo establecidas, pues están dadas a interrupción. ¿A qué me refiero? Entonces, son la situación que se me presenta en la empresa. Entonces, supongamos que la situación se presenta de manera eventual, que uno no utiliza los elementos de protección individual por descuido, porque los dejó o porque los olvidó cualquier cosa. Entonces, viene siendo un nivel de valoración determinado en uno diciendo que la determinación va a ser esporádica en este caso. Y así demás, chicos, también tengo el nivel de situación que se expone para ocasional, frecuente y también continua. Luego, cuento con el nivel de probabilidad. Este nivel de probabilidad, pues ya viene dado a los números que se obtienen como tal
referente de lo de la tabla anterior y pues viene dado de la siguiente manera. Cuando yo realizo la multiplicación de estos dos, porque necesito saber que lo que tiene que ver la eficiencia por el nivel de exposición, pues me va a dar una multiplicación como tal. Supongamos que en este caso yo ya había puesto 2 y en el otro había puesto 1. Entonces, viene siendo como tal B2. Y B2 en este caso es la determinación del nivel de probabilidad que yo tengo a partir de la eficiencia de exposición de esa actividad. Entonces B2 como tal vendría siendo el siguiente significado. Es una situación mejorable con exposición ecuacional o esporádica o situación sin anomalía destacable en cualquier nivel de exposición. No se espera que se materialice el riesgo, aunque puede darse también. Entonces, supongamos que como yo no utilizo los elementos de protección individual que vienen siendo mis guantes, pues puedo machucar o cortar, o tener la laceración misma. También puede terminar, chicos, que no va a suceder nada, así yo utilice guantes o no los tenga, y en este caso, pues es necesario también ponerme los guantes a fin de cumplir los requisitos que me establece a mí lo que es el sistema de salud y seguridad en el trabajo. También entablo, que en este caso pues ya determiné qué significa, ya determiné cuál es el valor del nivel de probabilidad que es 2 y viene siendo su determinación como un nivel bajo de probabilidad. Por otro lado, encuentro también que para tal fin o tal cuestión, la determinación del nivel de consecuencias está dada por esto. Entonces tengo daños personales que también tienen un significado y esto viene dado a lo siguiente. Entonces yo tengo la muerte que equivale a 100, lesiones o enfermedades graves irreparables que equivale a 60, lesión o enfermedad con incapacidad laboral temporal que viene siendo 25 y lesión o enfermedades que no requieren incapacidad que pueden ser de recuperación pronta. Entonces supongamos que yo escojo en este caso lesiones o enfermedades donde yo tuve una incapacidad. Entonces la determinación en valor viene siendo 25 y viene siendo un nivel de consecuencia grave. Por ello, en este caso, yo al definir que es 25 y tenía un número 2, voy a entablar cuál es la determinación de mi nivel de riesgo. Entonces, yo voy a entablar que como tenía un número 2 y en este caso elegí 25, voy a realizar ese cruce respectivo de multiplicación. Entonces, 2 por 25 me va a dar a mí como tal 50 y este viene siendo el valor de acá. Lo que me determina que en este caso se encuentra dentro de una categoría número 3 acorde a la tabla y como si fuera poco, pues este es el resultado de la multiplicación que me da. Ahora, yo a partir de este valor tengo que entablar cómo se da el significado de este nivel de riesgo. Ya determiné que el valor es 50 como tal y que se encuentra en el nivel 3 del riesgo o la misma intervención que yo le voy a realizar. Para ello, pues tengo los significados acá establecidos en la tabla y me voy a mirar primero los rangos que tengo. Como mi rango es el número 50, pues establezco que el rango está de 120 a 40. Entonces, esto me dice que sí puedo mejorar, en este caso, ponerme el elemento de protección individual, y que me es conveniente justificar por qué hago la intervención y su rentabilidad, o sea, qué me puede generar. Porque es que en este caso no es que yo le coloco un elemento de protección individual al trabajador porque sí. Entonces, esto me define a mí que yo tengo un nivel de riesgo como tal y de intervención número 3. Además, también entablo que para ello voy a tener un amplio rango de lo que es mi significado del nivel del riesgo. Y esto pues me define a mí que al final las consecuencias pues me van a traer los diferentes niveles de riesgo y a partir del ejemplo que estaba haciendo pues tengo un nivel 3 del riesgo. Por otra parte pues yo también tengo que implementar algo de acción frente a esto y estos planes de acción pues me generan también algo para el control de los riesgos. Entonces, según el nivel de riesgo que yo tengo, yo implanto en este caso una tabla que ya viene en este caso para mejorar los controles, sea también en un plazo y pues que este tipo de control también tengo que mirar si tiene urgencia o es proporcional al riesgo que también está expuesto. Que en este caso se pueda que esté hoy el riesgo, pero mañana no. Entonces yo puedo suponer que en este caso estoy determinando un área y esa área la cambio
Y luego de cambiar esa área, pues ya no va a suceder nada más. Y me va a dar como tal, para tal fin o hecho, que yo no voy a entablar ninguna diferencia con las demás actividades, sino con la que yo estoy realizando. Ahora pues también tengo un resultado de la valoración, que es la que ya realicé, y pues es incluir un inventario de lo que yo tengo expuesto frente a la acción que yo determiné. Entonces, supongamos que yo en mi acción tuve una prioridad y pues esa prioridad me va a llevar a crear, mantener o mejorar los controles que ya tengo dentro de mi empresa. O sea, es como darle un rumbo definitivo a mi definiciones de los campos laborales. Y como si fuera poco, pues eso me va a llevar a determinar mediante una lista de chequeo o las inspecciones qué es lo que yo voy a implementar para mejorar. Por otro lado, pues cuando ya establezco los controles para el riesgo, yo tengo tres criterios. Uno es definir en este caso cuál es el número de trabajadores expuestos, o sea, tenerlo en cuenta, porque yo también tengo que mirar cuál es el alcance del control a implementar. Yo puedo decir que en este caso uno de ellos necesita elementos de protección individual, como por ejemplo un casco o guantes de carnaza, pero, oh error, tengo 5 trabajadores en la misma área y para tal fin, en este caso, chicos, ¿qué me va a suceder? Pues que mi trabajador va a tener un riesgo, voy a tener una consecuencia que me va en este caso a mitigar si yo utilizo elementos de protección individual o en caso contrario me va a suceder un accidente. Ahora, dentro de los criterios para establecer el control de riesgos, pues también encuentro lo que es la peor consecuencia y pues esto se debe como tal a posibles efectos que se identifican antes de que se dé la exposición al riesgo. Entonces, para yo observar cuál puede ser mi mayor consecuencia que me va a generar cualquier actividad laboral, cuando yo, en este caso así, tenga mis elementos de protección individual, cuente con los controles administrativos u otras cosas, me va a dar a mí un contento de qué acción correctiva debo yo establecer para poder decidir si es aceptable el riesgo o no en algunos casos. Lo otro que también voy a tener en cuenta es que tengo que observar los requisitos legales. Estos requisitos legales pues van asociados a cualquier organización y es mirar si existen o no acorde a la tarea. La tarea se vuelve aquí un fin específico. Y pues esto va a parametrizar mis parámetros laborales, dentro de los cuales voy a tener prioridad para implementar medidas de intervención. Entonces estas medidas de intervención son para mejorar, corregir o cualquier otra índole que requieran mis actividades. Supongamos en este caso que yo para ello voy a entablar en este momento que si mi trabajador está usando una herramienta que no debe, yo tengo que advertirle a él que haga cambio de herramienta o para tal caso cambie de procedimiento y que con esto no salga afectado ni con una lesión o en caso contrario un accidente que le provoque a él algún tipo de incapacidad o cualquier cosa respecto al riesgo que se tiene. Por ello es importante determinar que las tareas también están definidas acorde a su criticidad y esto es lo que los hace si son unas tareas de alto riesgo o no. Con este fin, pues se plantea que todos los criterios son establecidos por las organizaciones de diferentes maneras para evaluar qué es lo que se requiere dentro de cualquier actividad. Y el hecho es que para ello yo puedo utilizar cualquier razón o cualquier legalidad que yo encuentre dentro de mis actividades comunes y cotidianas en el campo laboral de cualquier empresa. Para ello, lo que yo voy a realizar ahora en este caso es tomar en cuenta cómo decidir si mi riesgo a partir de todo lo que yo calculé es aceptable o no dentro de la empresa o acorde a mis actividades laborales que yo voy conllevando como tal en mi trabajo. Por tanto, yo establezco que la evaluación que yo realicé completamente de mis actividades me lleva a mí a obtener un resultado óptimo frente a algo cuantitativo y lo cualitativo que yo voy a escribir cuando estoy en campo realizando una inspección. Por esto cuando yo evalúo el riesgo pues decido un nivel
acorde a los datos que yo tengo. Esto es lo que me considera si el mismo riesgo es aceptable o no. Supongamos, ejemplo, que yo estoy realizando el mantenimiento de un equipo y para mí pueda que sea no aceptable porque en algunas cuestiones tengo una situación crítica, por ejemplo, un repuesto que conlleva tiempo conseguirlo o que alguna herramienta con la que yo no encuentro no está disponible en este momento para realizar una determinada labor, o caso contrario, que si yo voy a realizar las actividades y no encuentro con un óptimo control de ingenierías o mejoras administrativas o el uso correcto de los CPI, pues voy a tener un suceso que no me va a conllevar algo bueno y puede causarme un accidente laboral. De esta manera, pues definimos la tabla como nivel de riesgo en una y su significado de explicación. Entonces tenemos que para el nivel de riesgo 1 es no aceptable y pues es una situación crítica y de corrección urgente. Entonces supongamos que yo no estoy utilizando un casco, unos guantes si es necesario debido en el área en la que yo me encuentre. Después tengo el 2 que es el no aceptable o aceptable con control específico, entonces tengo que adoptar medidas de control rápidamente a fin de entablar una máxima protección del trabajador y pues también para en este caso mitigar lo que tiene que ver algunos incidentes de trabajo. Tengo el nivel 3 que es mejorable y busca en este caso implementar algún cambio. Luego tengo el 4 que es aceptable, no tengo que realizar nada y salvo a que yo justifique algo preciso que sí debe cambiar, pero que sea muy mínimo. Muchas veces yo puedo decir que las actividades están dando correctamente, pero entonces que el trabajador necesita un elemento de protección individual, que es necesario realizar un mantenimiento o que en el caso contrario yo tenga como tal que generarle una ayuda o una autosuficiencia para que él pueda realizar esta labor. Esto es lo que me da a mí la consistencia de todas las valoraciones del riesgo que yo ya entablé a partir de los estudios que se hizo el análisis también e identificación de los tipos de riesgo o peligros. Además, pues estos para implementarse son las siguientes. Tengo unas medidas de intervención que son en este caso un conjunto de actividades por las cuales yo voy a realizar la eliminación de algo concreto, sustituir algún equipo o algún elemento de protección individual, o que estos mismos equipos y elementos de protección individual me ayudan a minimizar el riesgo, o sea, a que no me afecten durante una tarea o alguna actividad. Además, tengo el orden de implementación de jerarquía que viene siendo de la siguiente manera. El primero es la eliminación, dentro de la cual esta acción pues sea para suprimir el acto. Supongamos que cuando yo vaya a realizar una actividad siempre tengo exposición a la muerte. O que en caso contrario, que cuando yo hago esa actividad siempre me va a generar cualquier lesión o algún daño, por ejemplo una fractura, una cortadura o X o Y también tipo de incidente. Esto pues por ejemplo es un riesgo que puede generarse muy frecuentemente y pues va asociado también a los diferentes tipos. Aquí encontramos un ejemplo y tiene que ser con la introducción de dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Entonces, por ejemplo, un montacargas. Ya evitamos en este caso de nosotros hacer malas fuerzas o algo y va a pasar a ser el equipo de esto, pero precaviendo también de que no nos vaya a afectar o nos vaya a caer algún objeto también encima que afecte o atente contra nuestro estado íntegro del cuerpo. Por ende, es importante que todos los elementos de protección individual vayan acordes a su proceso de actividad también. Luego, tengo la sustitución que permite cambiar específicamente un peligro por uno de menor riesgo. Y esto con condiciones más adecuadas. Así con esto lo que yo busco como tal es que en la sustitución se reemplace algún material o equipo que sea menos peligroso o se reduzca la energía del sistema. Esto pues para primero mitigar el exceso de materia prima en uso inadecuado o de más que sobre material o en caso contrario proteger los recursos naturales. Por ejemplo yo puedo reducir la fuerza cuando por ejemplo voy a levantar una caja, el amperaje. Puedo también reducirlo en equipos de circuitos, la presión en algunos tipos de tubería o válvulas, la temperatura puedo tomarla a mi favor también, pero en algunas actividades es desfavorable para mí también. Entonces todo esto pues me va a conllevar en fin de que yo implante acorde a mi actividad, que es lo que yo tengo que realizar dentro de la industria también. Luego de esto, pues también tenemos en cuenta que hay otras variables para sustituir dentro del trabajo. Ahora,
Cuento con controles de ingeniería, estos expuestos como acciones de orden técnico que buscan controlar un peligro o en su caso disminuir el riesgo al que yo me encuentro expuesto. Estos se dan en el origen o en la fuente. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Supongamos que yo voy a instalar acá, como dice el ejemplo, un sistema de ventilación. Entonces, yo como tengo hermético todo y sellado, como ustedes se dan cuenta, con ventanas y no hay salidas, en este caso, al instalar como tal lo que yo veo acá, un sistema de ventilación o de aireación, voy a hacer que los gases contaminantes salgan de acá y vayan a la atmósfera a otra manera, o que en este caso contrario yo trate los mismos gases para volverlos a reutilizar, como si fuera una especie de aire acondicionado en ciclo. Y esto me va a facilitar a mí la protección también de mi parte respiratoria y demás cosas. Esto a fin de que, a modo de que como es un control de ingeniería se pueden implementar muchos. Por ejemplo, tengo protección para las máquinas que pueden ser vendiendo carcasas o algunas carpas o otra cosa. Tengo enclavamientos también de ciertos equipos, cerramientos acústicos donde no hay salida ni de ruido ni nada. También puedo tener ejemplo, implementar una nueva tecnología entre los equipos para elaborar en la empresa que me reduzcan a mi tiempo. Por ejemplo, un simple montacargas viene siendo también una medida de control de ingeniería para evitar hacer fuerzas y otro tipo de sistemas que me facilitan a mí el desarrollo de todas mis actividades como tal en el campo laboral. Ahora queda como tal también entablar controles administrativos, señalización y advertencias. Supongamos en este caso que estos están reducidos para dar algún tipo de condición frente a la exposición que tenemos en algún tipo de actividad. Más ejemplificado, por ejemplo, de esta manera, instalación de alarmas, donde encontramos con seguridad de algo, como lo podemos ejemplificar acá y lo vemos y lo observamos. También tenemos procedimientos de seguridad interna o algo que vendrían ejemplificados como tal, como procedimientos de calidad que van mejorando cada día, inspecciones de equipos, que para eso encontramos una lista de chequeos o los mismos preoperacionales, controles de acceso o de seguridad a algunas áreas restringidas que están dados a veces por tarjetas o por diferentes controles, donde solo tiene acceso las personas con ingreso autorizado y también la capacitación del personal. Capacitar al personal en las diferentes actividades es importante, chicos, porque a las personas se les puede olvidar y también a eso, pues cumpliendo con los requisitos que tiene para mí el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Pues es que esto también me condiciona algo existente acorde a la actividad y no solamente eso, con esta capacitación del personal, pues también voy a mejorar mis condiciones respecto a lo que tiene que ser las actividades. Imagínense ustedes en este caso que una empresa de alta tecnología o algo no cuente con alarmas de las cuales pues me pueden primero perjudicar daños personales a la propiedad, de los cuales me van a generar a mi pérdida de todo lo que yo tengo en las diferentes áreas. O por ejemplo, que al yo no realizar la inspección de un equipo, este tenga algún fallo y yo no pueda realizarle mantenimiento y me toque en ese caso reemplazar este equipo por uno nuevo, dentro de los cuales yo no voy a poder tener el dinero completo. Y así fuera poco también, capacitar al personal hace que todo esto que yo tengo anteriormente, pues va a disminuir y se va a mantener también. Lo importante dentro de la empresa es mantener la parte de la propiedad intacta y que esta propiedad también nos proteja a nosotros como la parte de salud y seguridad en nuestra parte íntegra. La idea es en este caso evitar los menores accidentes posibles y también incidentes, pues como yo les he venido diciendo, chicos, siempre venimos expuesto al riesgo y pues esto va a estar durante toda nuestra vida también. Luego tengo las medidas de intervención respecto a lo que es el elemento de protección personal o individual y esto pues me va a generar a mí como tal que yo tenga que también hacer uso obligatorio de los mismos. Por esto es importante determinar que en las empresas yo también voy a necesitar como tal la selección, manejo y uso y disposición de accesorios, que en este caso viene siendo los elementos de protección personal, como ya lo hemos venido hablando en la primera semana. Y por ello, pues contamos con las diferentes protecciones para las diferentes partes de nuestro cuerpo. Además, pues que también pueden ser de algunos dispositivos o indumentaria que para los trabajadores busca disminuir los daños a su salud o integridad física
respecto a donde se encuentre en este caso el trabajador y donde los peligros en este caso sean menores por su exposición, por ejemplo, unas gafas de seguridad, protección auditiva, lo que es el sistema de detención de caída, respiradores, guantes, entre otras muchas cosas que nos favorezcan a nosotros todo tipo de actividades. Entonces, es importante también determinar, chicos, que estos tipos de elementos de protección individual van acorde a las actividades, sin menospreciar una que otra respecto a las otras. ¿Por qué? Porque cada actividad tiene su complejidad y pues esta complejidad es lo que hace que el elemento de protección individual se disponga solo para ella. Entonces, finalmente, lo que se busca por sí es que el trabajador tenga las mejores condiciones y por ende, pues no va a ocurrir ningún suceso. Entonces, chicos, con esto terminamos la temática de lo que tiene que ver la semana 2 de Seguridad Industrial 1. Con esto los invito también a que revisen como tal el material de estudio y los espero como tal a que lean completamente este material para que desarrollen todas sus actividades del foro, del taller y también un óptimo desarrollo de su evaluación o parcial de la segunda semana. Entonces con este me despido, chicos, eso es todo. Gracias en este caso. Entonces ahí quedo atento a cualquier duda o inquietud dentro de las clases.